Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial, un espacio dedicado a revisar las principales informaciones ligadas a la justicia chilena. Les queremos dar a conocer los titulares de esta edición. Incorporación de personas que presentan discapacidad al Poder Judicial fue uno de los ejes de la jornada de reflexión del Pleno de la Corte Suprema. Mujer es despedida pese a contar con fuero maternal por falta de probidad al falsificar su título. 36% de las personas que están en la cárcel actualmente están en prisión preventiva. Cada año los ministros de la Corte Suprema se reúnen a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la justicia chilena, el sistema de nombramientos, la inclusión de personas con alguna discapacidad y la incorporación de la justicia de pueblos originarios en la Constitución fueron los temas que marcaron la jornada desarrollada en Marbella. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, dio el discurso inicial y así empezó una intensa jornada de reflexión, instancia que cada año reúne a las máximas autoridades del tercer poder del Estado para determinar directrices en la justicia nacional. La ocupación de planificar la justicia del país. Estamos todo el día reunidos y sobre los temas nosotros conversamos libremente. A fin de que entre todos podamos compartir nuestras ideas y llegar a las conclusiones de cuál es la mejor manera de aplicarlos al Poder Judicial. Para realizar cambios al sistema de nombramientos del Poder Judicial, los magistrados analizaron los resultados de una encuesta aplicada a funcionarios de todas las cortes del país. Hemos sabido y hemos escuchado muchas críticas, variadas críticas. Nosotros dirigimos nuestro análisis hacia conocer bien qué es lo que significa el sistema actual, qué costo tiene, qué demora tiene, qué dificultades tiene y escuchamos para eso a mucha gente. Actualmente, solo 15 personas con discapacidad trabajan en el Poder Judicial, pero gracias a la nueva Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad, el número deberá aumentar a 120, proceso de integración que debía ser planificado por los magistrados. Esto comienza ahora, luego de que la ley dice que tenemos que dictar un reglamento. Este ya está, justamente aquí en esta jornada se ha discutido ese autoacordado para que lo empecemos a aplicar a fines de diciembre. ¿Qué presencia debería tener el Poder Judicial en la Constitución política tras una eventual reforma o la creación de una nueva Carta Fundamental? Y dentro de sus contenidos, ¿debería estar la presencia explícita de la justicia indígena? Son algunas de las preguntas que abrieron el debate. Relevante, ¿por qué? Primero, porque el derecho internacional pide, debemos analizarlo ahora, desde hace no poco tiempo, ¿no?, a través de convenciones de las que forma parte Chile, ¿no?, y que por lo tanto vinculan al Poder Judicial chileno, que haya un sistema judicial para las comunidades indígenas. Solo una pausa para la foto oficial y la jornada continuó. En esta oportunidad fueron dos los invitados, el periodista y columnista Agustín Esquela. Fue refiriéndose a la labor de los jueces en el tema de la interpretación de la ley y cómo llegar con un acercamiento hacia la realidad de la sociedad frente a cada caso concreto. Y el economista e investigador Harald Beyer. Fueron muy bien explicadas en el sentido que estas cifras tienen, el mayor crecimiento que se ha tenido, las aspiraciones de toda la ciudadanía, los niveles que hemos conseguido y cómo se puede aplicar eso también a la actividad del Poder Judicial teniendo en consideración el contexto social en el cual se dictan los fallos. En la jornada también se analizó cómo es percibido el Poder Judicial tanto interna como externamente y cómo mejorar los canales de comunicación con la ciudadanía. En el antiguo sistema de justicia, más del 50% de los procesados cumplía prisión preventiva. Con la reforma procesal penal, ya en el año 2007 el promedio bajó a un 24%. Sin embargo, la tendencia cambió y actualmente va al alza. Una realidad que abre el debate sobre las medidas compensatorias para el importante número de personas que resultan absueltas. 36% de las personas en la cárcel no están condenadas y cumplen prisión preventiva. Durante el 2016, 2.854 personas cumplieron con esta medida cautelar y luego fueron absueltas de los cargos que se les imputaban.
La privación de libertad de una persona no condenada, sino meramente sometida a enjuiciamiento, bajo condiciones que hacen reconocible la necesidad de su privación de libertad para asegurar el resultado del proceso o para neutralizar la peligrosidad presunta de esa persona respecto de sí misma o respecto de terceros. Con la justicia antigua, la mitad de las personas encarceladas eran presos sin condena. El cambio de paradigma implementado por la reforma procesal penal, donde una persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario, hizo que la prisión preventiva no fuera una respuesta automática al proceso de investigación. El 2017 la cifra bajó a un 24%, pero con el paso de los años la tendencia va en aumento. Ha ido aumentando en el tiempo también el número de personas que son absueltas o un equivalente funcional a una absolución, como un sobreseimiento o una decisión del Ministerio Público de no perseverar, ¿cierto?, que estuvieron en prisión preventiva. Es decir, personas presas, algunas veces por periodos superiores incluso a 6 meses y hasta los 2 años, ¿cierto?, y que luego no son condenadas. Y este número ha crecido exponencialmente entre el año 2006 al 2016, que es la última estadística disponible. Por ejemplo, de las personas que han estado más de 6 meses y están en esta situación, ha aumentado 3 veces, de 180 a 570 entre el año 2006 y el 2016. ¿Cómo se resuelve aquella situación que ocurre cuando una persona que estuvo privada de libertad en prisión preventiva o en arresto domiciliario total o parcial, al término del periodo de esa medida cautelar resulta absuelto o sobreseído? Entonces, la práctica judicial es que ese tiempo puede ser abonado para el futuro si es que la persona volviera a cometer otro delito. Urdieron la maldad diciendo de que yo estaba robando, quería la recaudación y me fui preso. ¿Por qué no dijo la verdad la cajera? Está ahí 9 meses. 9 meses injustamente. Y me senté en la escalinata a 15 metros de ella, pasado la mampara. Un par de minutos después empieza una historia del terror en que yo no entendía nada, que me empiezan a pegar patadas en la espalda y una señora gritando que había abusado de su hija. Yo y mi madre sufrimos de un asalto en nuestra dependencia, en nuestra casa. Esa vez se hizo una investigación del caso y nosotros erróneamente identificamos a una persona más. Rabia, pena, angustia, qué sé yo. El proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública busca mejorar el proceso investigativo. Expone 57 casos que representan los 6 errores judiciales más comunes que terminan con inocentes tras las rejas. Formalmente nuestra legislación contempla mecanismos de indemnización en casos de error judicial, particularmente también casos de mala conducta, por ejemplo, de los fiscales. El problema que se genera es que ese mecanismo es un mecanismo difícil de acceder. Como estándar internacional y por tanto como una obligación que ha contraído Chile, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece un derecho de todas las personas que han sido detenidas en forma ilegal o arbitraria a solicitar y obtener reparación. En consecuencia, lo que uno primero constata es que a nivel internacional se nos imponen deberes que parecen ir un poco más allá que la cláusula constitucional. En Chile, el número de personas que han recibido reparación por haber cumplido prisión preventiva cuando eran inocentes es mínimo y es muy difícil de lograr. La experiencia internacional destaca el caso de Holanda, donde en 2016 se presentaron 7.235 solicitudes de compensación y el 86% fue acogido. En algunos estados de Estados Unidos, las indemnizaciones están predeterminadas por día y además se ayuda a los afectados a limpiar su imagen en Internet. El 14 de julio de 2004, el periódico Washington Post publicó que el general Augusto Pinochet tenía cuentas secretas en el Banco Rix. La información provenía del Subcomité Permanente de Investigación del Senado norteamericano, que descubrió movimientos sospechosos que ligaban al ex dictador y su círculo más cercano a dichas cuentas. El origen de los dineros se desconocía. El Consejo de Defensa del Estado en Chile se querelló por el delito de malversación de fondos públicos. El desenlace de esta historia se las contamos en el Fallo Histórico.
El año 2004 se hizo público un informe del Senado norteamericano sobre 125 cuentas secretas en bancos estadounidenses que tenía el ex dictador Augusto Pinochet bajo distintas identidades. En ellas guardaba más de 21 millones de dólares obtenidos mediante malversación de fondos públicos entre los años 1981 y 2004. Estaban indagando determinadas cuentas en el banco Riggs de Washington, y esto vinculado básicamente a la indagación de financiamiento del terrorismo. Pinochet no solo era cliente del banco Riggs, también tenía cuentas en Citicorp, Espíritu Santo y Banco de Chile de Nueva York. Estas estaban a nombre de generales del ejército, de sus familiares y en otros casos eran personales. Incluso hubo identidades falsas, como la de Daniel López. Existía un conjunto de cuentas que habían sido abiertas a nombre de determinadas personas, pero que todas ellas eran designaciones falsas para señalar a una misma persona, que era Augusto Pinochet Ugarte. El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella y en junio del año 2005 se allanaron oficinas de Pinochet. Se otorgó su desafuero en calidad de expresidente por 4 delitos: eludir medidas cautelares, fraude al fisco, uso de pasaportes falsos y falsa declaración jurada de bienes. La causa, llevada por el magistrado Sergio Muñoz, pasó a manos del ministro Carlos Cerda, quien interrogó a Pinochet y ordenó 23 detenciones. El 20 de diciembre del año 2006, 10 días después de muerto el general, se decretó su sobreseimiento definitivo y posteriormente la causa pasó a manos del ministro Manuel Valderrama. Finalmente el ministro en visita, señor Valderrama, lo que hizo fue dictar una primera sentencia. En esa sentencia finalmente se condenó a todas aquellas personas que habrían participado en el contexto de este fraude. Respecto a Augusto Pinochet, al momento de su muerte del año 2006, se decretó un sobreseimiento definitivo precisamente por su fallecimiento. En mayo del 2015 hubo sentencia de primera instancia en contra de 6 colaboradores de Pinochet por la malversación de más de 6 millones de dólares. Los generales en retiro, Jorge Ballerino, Ramón Castro y Sergio Moreno, y los coroneles retirados, Eugenio Castillo, Juan Maglián y Gabriel Vergara, fueron los procesados. Ningún miembro de la familia Pinochet tuvo condena, aunque sí se decretó el decomiso de dineros, muebles y propiedades a nombre del ex dictador. La naturaleza especial de este delito está dada por el hecho de que no cualquier persona puede ser sujeto activo de este delito, ¿ya? Porque la persona, para ser sujeto activo de este delito, o sea, ser persona que puede ser condenada por este delito, debe ser o tener el carácter de funcionario público. Esa es la regla general principal. Ahora, en el caso Riggs, que es lo que estamos comentando, la figura tendría que haber sido necesariamente asociada a la malversación apropiativa. Generalmente ese es el caso, porque en el fondo se habría tratado de funcionarios públicos de la época en que se habrían apropiado de estos recursos para destinarlo para fines personales. En junio del año 2017, la Corte de Apelaciones de Santiago estableció la prescripción de la acción penal debido a que se determinó que no existió un delito continuado de malversación de caudales públicos entre los años 1981 y 2004. Se estableció que el único elemento en común que permitía darle una unidad a estas conductas era Augusto Pinochet Ugarte. Cuando se imputa al resto de las personas que en algún momento en el tiempo participaron de una u otra forma en esta multiplicidad de actos, se señala de que obviamente ellos no podían tener una visión en relación a la totalidad de estos actos y por lo tanto respecto de ellos tampoco se les podía considerar como autores de un delito continuado. El fallo ordenó restituir los dineros de las cuentas bancarias y propiedades del fallecido general en retiro que se encontraban embargadas. El fallo actualmente es revisado por la Corte Suprema.
Una profesora de la Universidad de las Américas que estaba embarazada fue despedida. El desafuero maternal fue autorizado por el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, luego que se constatara su falta a la probidad. No contaba con título profesional y presentó un documento falso. Interpuso un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rechazado de forma unánime. El 11 de mayo del 2015, Karina Ramírez empezó a trabajar como académico de planta en la Escuela de Enfermería de la Universidad de las Américas. El 2016 firmó su contrato indefinido. Ante la solicitud de sus antecedentes académicos, declaró tener el título profesional de enfermera matrona, licenciada de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y entregó una copia autorizada ante notario de su título profesional. Se consulta precisamente a la Pontificia y ellos señalan que habría estudiado, pero nunca se habría titulado. Dicho lo anterior, entiende entonces esta institución de educación superior que se había faltado a la probidad, a la honradez, a este buen comportamiento, y solicita al tribunal que se autorice, por tanto, el despido de esta trabajadora, dado que ella habría presentado un certificado que acreditaba su estado de embarazo. Karina gozaba entonces de fuero maternal. Esta norma determina que el empleador no puede poner término al contrato de trabajo desde el inicio del embarazo hasta un año después de expirado el postnatal. Solo es posible con autorización previa del juez competente, que puede conceder el desafuero por algunas de las causales previstas en el artículo 160 del Código del Trabajo. Normalmente son situaciones fuertes de incumplimiento, falta de probidad, acoso sexual, incumplimiento grave, ausencia injustificada del trabajo. Pero aún así el tribunal conoce de la causal, recibe las pruebas y pondera, porque la ley dice podrá autorizar. El 5 de abril del 2017, el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago autorizó poner término al contrato por falta de probidad de la trabajadora en el desempeño de sus funciones. La demandada interpuso un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Alegó vicios en el fallo, que no se habría analizado la prueba completa, que se habría transgredido los principios de la sana crítica. La Corte, haciéndose cargo de esta situación, señala expresamente que si bien es cierto se pudo haber incurrido en aquellos vicios, es tal la entidad que tiene el hecho cometido por la trabajadora, esta falsificación, mal uso o en definitiva este engaño que se le produce al empleador, que entiende que aun cuando pudiesen, ojo, concurrir, eso no impide y en ningún caso cambia lo que ya se adoptó, vale decir, autorizar el desafuero. Pero la protección, tú ves, sigue operando porque no es llegar y despedir, es esperar y generar un juicio que es rápido en los términos actuales para que el tribunal autorice. Una vez que esa sentencia está firme, es decir, pasó el último recurso y ya no hay más recursos posibles, el empleador queda en condición de materializar el despido. El 7 de agosto del 2017, la 10ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad y confirmó el criterio del segundo juzgado laboral de Santiago. La demandada pudo ser despedida en su fuero maternal debido a su falta de probidad. Con el surgimiento del crimen organizado en Estados Unidos en la década del 20 nació un nuevo delito, el lavado de dinero. Este consiste en el blanqueamiento de recursos obtenidos de negocios ilícitos, como el tráfico y la prostitución, a través de compañías creadas para este fin. Lavanderías. Ese es el primer rubro del que se tiene conocimiento que se utilizó para el lavado de dinero a través de diversos locales. Mafiosos norteamericanos de la década del 20 como Al Capone, Johnny Torrio, James Big Jim Colosimo y Frankie Yale lograban blanquear sus ganancias obtenidas del tráfico de alcohol, la prostitución y el juego ilegal. El pago en monedas hizo muy difícil a las autoridades estadounidenses comprobar qué dinero venía de actos delictuales y cuáles eran de clientes que lavaban inocentemente su ropa. El blanqueamiento de activos dice relación con cuando hay un dinero que se crea de manera o se genera de manera ilícita, fraude, narcotráfico, tráfico de armas, y esos dineros se traspasan a terceros para poder ser utilizados por estos terceros, ahí hay blanqueamiento de activos.
Ya en la Edad Media existió una especie de lavado de dinero, pero su fin no era blanquear las ganancias obtenidas de negocios ilegales, sino que esconder los recursos obtenidos por los prestamistas a través de la usura, práctica considerada delito en el siglo XIV por orden del Papa Clemente V. Sin embargo, no fue una práctica perseguida por los estados hasta que las autoridades norteamericanas lograron comprobar dineros que circulaban en el mercado, los cuales provenían de ganancias obtenidas en el narcotráfico colombiano. Así, en 1982, por primera vez, se usó el concepto lavado de dinero en Estados Unidos. Al año siguiente, la Interpol creó el grupo especializado Fondos Procedentes de Actividades Delictivas, que fue el primero en combatir directamente el lavado de activos. La preocupación mundial por este delito se consolidó cuando Naciones Unidas firmó el primer tratado para combatir el lavado de dinero. La Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la OTAN, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional encabezaron el pacto. Y lo que busca es sancionar criminalmente o penalmente a aquellas personas que buscan o que colaboran en el blanqueamiento de aquellos dineros que provienen de la actividad ilícita. En nuestro país no existió una legislación que combatiera el delito de lavado de activos hasta diciembre de 2003, cuando se promulgó la Ley 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero. Dentro de sus primeras misiones estaba el combatir el lavado de dinero y activos, pero solo provenientes del narcotráfico. En el año 2016 se modificó este cuerpo legal para intensificar la lucha contra todos los dineros ilícitos. Cuando se habla del lavado de activos o lavado de dinero, lo que se busca no es perseguir el ilícito propiamente tal, se busca fortalecer la persecución del ilícito base, en este caso el narcotráfico, los fraudes, el tráfico de armas. Y en ese sentido lo que se busca es atacar a la organización cuando blanquea los dineros. Actualmente en Chile el castigo para una persona que colabora con el lavado de dinero va desde los 5 años y un día de cárcel a los 10. En caso que el individuo no supiera que los activos provenían de negocios ilícitos, la pena es de 541 días de presidio. La reforma laboral eliminó el reemplazo de trabajadores durante la huelga. Sin embargo, también establece que existen empresas que pueden fijar turnos mínimos para garantizar servicios de utilidad pública y atender necesidades básicas de la población, entre otros. La Dirección del Trabajo determina qué empresas pueden implementar esta restricción al derecho a huelga, pero aún no está claro si su decisión es o no apelable ante la justicia. Con la nueva reforma laboral no existe la posibilidad de reemplazo en los periodos de huelga. Solo algunas empresas pueden funcionar con una dotación para servicios mínimos cuando son de utilidad pública. La Dirección del Trabajo es la encargada de determinar qué empresas pueden acogerse a esta restricción al derecho a huelga. Primero se definen en relación al derecho a huelga y los servicios mínimos tienen por objeto que en caso de una huelga se garantice el funcionamiento de ciertos procesos, áreas o funciones al interior de una empresa. El procedimiento, además de calificación de servicios mínimos, está fijado en una etapa anterior a lo que es la negociación colectiva. La ley establece que 180 días antes del vencimiento del instrumento colectivo más próximo, la empresa tiene que solicitar servicios mínimos. Y una vez que se emite la resolución, las partes pueden interponer un recurso administrativo y una vez que se recurre allí, es el director nacional quien tiene la facultad de resolver. Si alguna de las partes no está conforme con la resolución administrativa, actualmente surge la pregunta si los tribunales son o no competentes como instancia apelable a esta decisión. Efectivamente, esto es una cuestión coyuntural que está pasando hoy día en los tribunales, tanto en los tribunales de letras del trabajo como en las cortes de apelaciones, conociendo en segunda instancia respecto de si los tribunales laborales tienen competencia para revisar la resolución de la Dirección del Trabajo que define los servicios mínimos. Entre el 16 y el 24 de octubre pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó, en 2 casos distintos, la incompetencia de los tribunales en esta materia. Una tendencia que se viene repitiendo en los últimos meses. La decisión está fundada en el libro 4 del Código del Trabajo y su artículo 360, que establece que la última instancia es la Dirección del Trabajo. Y la otra postura que señala que los tribunales laborales deberían tener competencia o tienen competencia, principalmente señalando que es parte del proceso de negociación colectiva, que el artículo 420 contempla en la letra B la competencia de los tribunales respecto al proceso de negociación colectiva, que el artículo 540 del Código del Trabajo señala que
todo aquello que no esté regulado expresamente en el procedimiento que se llevará será mediante un procedimiento monitorio, entonces pareciera ser una norma abierta que permite conocer cualquier resolución de la Inspección del Trabajo. Argumentos que por ahora se discuten en ausencia de un marco legal definido. En paralelo, el último balance de la reciente reforma laboral establece que de 2.177 empresas que deben pedir servicios mínimos, solo 410 han iniciado el proceso. De estas, un 38,6% fijó con acuerdos entre las partes, mientras que un 61,4% restante necesitó intervención de la Dirección del Trabajo. En contrapartida, muchas empresas que no lo requieren han solicitado a la ADT servicios mínimos para sus periodos de huelga, peticiones que han sido rechazadas previa revisión. El presidio mayor es una pena de cárcel establecida en el Código Penal que castiga los delitos graves de nuestra legislación. Parte desde los 5 años y un día y llega a los 20 años de prisión. En el Código Penal chileno se establecen diferentes formas de sancionar un delito. Uno de ellos es el presidio, el que se divide en menor y mayor. A su vez, estas clasificaciones cuentan con grados mínimo, medio y máximo. El presidio mayor en su grado mínimo es una sanción que va desde los 5 años y un día a 10 años de cárcel. Este castigo se impondrá, por ejemplo, a un funcionario público que abusa de su cargo y ordena que se aplique tortura a una persona. El presidio mayor en su grado medio corresponde a la pena que va desde los 10 años y un día a 15 años. Las personas que cometen un homicidio simple, es decir, sin premeditación, alevosía, ensañamiento, veneno o premio compensatorio, recibirán esta sanción. El presidio mayor en su grado máximo va desde los 15 años y un día a 20 años de cárcel. Esta pena es una de las más drásticas de nuestro ordenamiento jurídico y castiga delitos como el parricidio, que es cuando una persona mata a un familiar directo. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, se reunió con el diputado Leonardo Soto y representantes de la agrupación Memorial de Paine. Esta y otras actividades les contamos en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, recibió al diputado Leonardo Soto y representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine. En la audiencia, la agrupación manifestó su inquietud por los plazos para conocer el fallo de la Corte Suprema en el caso Coyipeumo, en el que 4 personas fueron asesinadas y una sobrevivió el 18 de septiembre de 1973. Se ha demorado mucho en terminar la causa y está aquí en la Corte Suprema. Él se comprometió a agilizarla y dijo que iba a avanzar ya completamente de aquí, porque es lo que nos falta en una causa, la causa de Coyipeumo. La Expo Seguridad 2017, organizada por Carabineros y FISA, reunió a más de 130 empresas e instituciones de 13 países para exponer sobre la tecnología de última generación en materia de seguridad y prevención de delitos. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, fue invitado a presenciar una simulación de asalto a un bus con rehenes, rescate aerotransportado y habilidades de conducción por parte de Carabineros. El diputado Sergio Gaona se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, para invitarlo a la Comisión Especial Investigadora de Creación de Cargos de Notarios en la Cámara de Diputados. El legislador pidió la visión de la Corte Suprema sobre el sistema de nombramientos de notarios y la creación de 101 cargos a lo largo de todo el país. Y no queremos que precisamente las notarías se conviertan en una especie de premio para algunos funcionarios que están terminando en el gobierno y que pudiesen llegar a estas notarías. Nosotros confiamos ampliamente en el criterio de las Cortes de Apelaciones y queremos que eso se respete y que efectivamente no se creen más cargos de lo necesario en el ámbito de este servicio de notaría. En el marco del término de las actividades deportivas de la Semana Judicial, los funcionarios de la Jurisdicción de Santiago, San Miguel, la Corte Suprema y la Corporación Administrativa Central participaron de diversas competencias deportivas en el Centro Deportivo Cortep. Es bueno que el Poder Judicial se conozca, se conozcan los tribunales, se conozca la gente. Creo que el ente es uno solo y por lo que yo me he percatado en mis años que llevo acá, al final cada tribunal es un mundo. Yo creo que no puede ser. Todos trabajamos para el mismo patrón. Esto hace muy bien. Esta es la actividad de la Semana Judicial que se hace a nivel nacional para todos los funcionarios del Poder Judicial. Una actividad recreativa. Contiene muchas actividades deportivas que se desarrollan durante
el mes de octubre y esta es como la culminación de las actividades deportivas. Durante la jornada se disputaron las finales de fútbol dama y varón, el campeonato de taca-taca, campeonato de tenis de mesa y se premió a los ganadores de la competencia de ajedrez. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos, dejando a los invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.